quiero invitarle al capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Y hablando del tiempo, la enseñanza de hoy, bajo la dirección del Espíritu Santo, la he titulado Entendiendo el tiempo de Dios para estos días. Porque hoy el tiempo ha generado una circunstancia que tiene al hombre hundido en la ignorancia espiritual. Hay gente que es esclava del tiempo. Hay gente que en un día mira su reloj hasta 100 veces. Yo he notado personas que con el reloj lo miran cada 3 minutos, mecánicamente. Hay gente que está sujeta a ese cronos. Y cuando Jesús dijo allí en el versículo 3, hipócritas que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis, estaba dándonos como iglesia una señal, una clave, un propósito muy grande, y es que la iglesia de Jesucristo conoce los tiempos de Dios. La iglesia de Jesucristo conoce los tiempos de Dios. Por eso usted como iglesia debe entender el tiempo de Dios para estos días. Por ejemplo, una característica del espíritu de las tinieblas es que le dice a toda hora a alguien: usted ya está viejo. Hay jóvenes con apenas 16, 17 años que no han querido terminar su educación académica básica secundaria dentro de los ciclos normales. No terminan su bachillerato haciendo un estudio de 10 meses en cada año, sino que se retiran a hacer un estudio rápido, ¿sí?, en estos institutos de capacitación con la excusa, y encontramos jóvenes que con la excusa de que ya tienen 17 años, toman decisiones equívocas por no entender los tiempos. Por eso le invito a que venga conmigo al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y todo tiene su tiempo. Mira el versículo 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Mire bien ese 4. La vida no es una sonrisa constante. Tiene que haber un tiempo específico para que haya un equilibrio. ¿Aló? Y la persona que no comprende y entiende los tiempos de Dios se frustra porque no entiende que también es necesario un tiempo de llanto. La palabra es sabia. Siga conmigo. Dice así: 5. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué espíritu te guía el día de hoy en todo lo que haces? Porque si no te guía el Espíritu de Dios, estás mal. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres
para que se ocupen en él. Dios nos dio a todos un trabajo. Si no tiene trabajo, no se lo pida a los políticos. Pídalo al que le dio trabajo a los hombres. Pídale trabajo a Dios. Él es el verdadero empleador. Hay gente que vende sus principios y hay gente que desecha los tiempos de vida por venderse a cambio de algo que no era tiempo de vivir. Cuando usted no entiende los tiempos y usted quiere estar a toda hora en tiempo de bailar, en tiempo de reír, en tiempo de gozar, usted vende su alma, su salvación, para que ese tiempo sea constante, y ese tiempo nunca es constante. ¿Sí? 11, léalo conmigo, iglesia. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu mente? Eternidad. Perdón, si no lo sabías, dentro de ti hay un universo. Es más grande el universo que tienes adentro que el que tienes afuera. Porque el de afuera es físico, el de adentro no. Y cuando tú te ocupas solo de lo de afuera, te pierdes en la eternidad de adentro. Dice, y ha puesto eternidad en la mente de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El que tenga oídos que oiga. Entonces, la pregunta es, ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos? Hoy no voy a juzgar hombres, sino doctrina respecto a la enseñanza de hoy. Encuentra uno muchas congregaciones en un activismo, haciendo una cantidad de cosas porque lo ven hacer a otros o porque lo leen y no lo entienden y lo ponen en práctica y no es ni la voluntad de Dios, o siendo voluntad de Dios porque está en la palabra, no es el tiempo de Dios para lo que Él dice. No basta con que esté en la palabra, tiene que ser el tiempo de Dios de lo que está en la palabra. Ejemplo, hay muchas personas que de buena manera dicen, debemos volver a la iglesia de los hechos. Nosotros no somos la iglesia de los hechos de los apóstoles. A nosotros nos enseña la iglesia de los hechos. ¿Dónde está la enseñanza fundamental para la iglesia? En los hechos de los apóstoles. Pero nosotros no somos la iglesia de los hechos. Nosotros somos la iglesia de los últimos tiempos. Yo, Martín, la llamo la iglesia de la puerta angosta. Así la llamo yo. ¿Sí? Porque cuando Cristo allá en el capítulo 7 habló, dijo, muchos se perderán por la puerta ancha. Y dijo, mi iglesia es la que entra por la puerta angosta. Entonces era muy diferente el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra, porque ese era el tiempo de la ley. Entienda, los 33 años que Jesús vivió en la tierra, los vivió en el tiempo de la ley. La gracia empieza cuando Él resucita. Y los primeros años, 30, 50, 60, que es la iglesia de los hechos de los apóstoles, que es guiada por los 12 apóstoles del Cordero. No hay más apóstoles del Cordero. Hay un ministerio apostólico que es muy diferente a los apóstoles del Cordero. ¿Sí? Esa iglesia de los 60 años, míreme acá, está en un tiempo de transición donde mezclan de buena manera la ley y la gracia. Por eso Pablo y otros apóstoles y otros creyentes peleaban, porque algunos decían que a la gracia y a la salvación en la fe debían que mandar a circuncidar a los creyentes. Y Pablo decía, ¿cómo así? ¿Fuimos salvos por gracia o por cumplir la ley? Dijo, ya no más, esos mutiladores del cuerpo que les mandan que se circunciden. Dice, eso no es, porque recibiste el Espíritu por fe, no por ley. Yo quiero decirte que al día de hoy, si tú no entiendes el tiempo de Dios, vas a vivir en desgracia.
No basta con decir creo. La fe tiene que revelarte algo que solo la iglesia conoce. Y veamos cómo en este capítulo 3 de Eclesiastés, él dio claves. Dijo, yo he visto que el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Él nos dio un trabajo ¿para qué? Para ocuparnos, no para preocuparnos. Una cosa es que te ocupes de tu trabajo y otra cosa es que te preocupes. Una cosa es que te ocupes de tu hogar y otra cosa es que te preocupes de tu hogar. Una cosa es que te ocupes de tus hijos y otra cosa es que te preocupes de tus hijos. Una cosa es que te ocupes en la universidad y otra cosa es que te preocupes de la universidad. Cuando tú te preocupas, te sales del tiempo de la gracia de Dios. Y cuando tú te preocupas, te desesperas, viene ansiedad, viene miedo, viene duda y Satanás coloca dardos poderosos, los cuales tú no puedes resistir porque en la preocupación el escudo de la fe no está activado. El escudo de la fe se activa cuando tú reposas en el Señor. ¿Cuántos están acá? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiempo es este? 6 de mayo de 2015. ¿Qué tiempo es este? Hoy, para hoy, ¿qué tiempo es? Y lo dejó escrito el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 13. Miremos cuál es el tiempo que vive la iglesia hoy. Desde el versículo 11, mire lo que dice la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Mire cuál tiempo estamos. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Mire el tiempo de la iglesia. Y no proveáis para los deseos de la carne. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia. ¿Sí? Y veamos cómo lo sigue confirmando el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Corintios, versículo 29. Está hablando del matrimonio, está hablando del casamiento, de la relación de pareja, de cómo debe ser la sexualidad, de si es aprobado el divorcio o no. Y allá en el versículo 29 del capítulo 7, que es la máxima bíblica frente al matrimonio, Pablo dice, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. No le está diciendo que se consiga un amante. Hasta nos dice, oiga, usted que tiene esposa, usted debe saber cómo vivir con su esposa. Dice, y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyesen. Y mire lo que dice el 31. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hoy qué tremendo Pablo. Pablo nos está diciendo, este no es el tiempo de dejarse llevar por el mundo. El mundo es una apariencia. Esto que veo, toco y golpeo
no es. Míreme acá. Esto no es. Lo que tú llamas como si fuera, no es. Y yo no puedo explicarle ni hacerle una exposición frente a lo que le comparto, porque esto le corresponde solo a la iglesia de Jesucristo. Por eso el Padre dijo, ninguno enseñará a ninguno diciendo, conoce al Señor, porque desde el menor hasta el mayor me conocerán. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿De quién está hablando? De los que conocemos el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Y definitivamente, antes que Cristo viniese a este mundo, era un tiempo netamente material, un tiempo superficial, externo, físico, de señales. Hablemoslo bíblicamente. Todo lo que Dios hacía lo respaldaba a través de una señal externa. Para que un profeta fuera aprobado de parte de Dios, tenía que hacerle una señal externa. Al día de hoy no es así. Al día de hoy no son las señales. En una parábola de Lázaro y el rico está en el infierno y Lázaro en el seno de Abraham. Y el rico le dice, Padre Abraham, envía un ángel a que se le aparezca a mi familia. Y Abraham dijo algo muy claro: a la palabra la tienen, deben creerla. Dijo, porque aunque un ángel, aunque una señal, aunque un milagro, aunque un prodigio sea hecho, ninguna señal, prodigio o milagro puede cambiar la mentalidad del hombre. Gloria a Dios por los milagros. Pero el evangelismo de los últimos tiempos no lo ha entendido la iglesia. Y Dios quiere, puede y hace milagros, pero el pueblo que está en pecado no se convertirá a Dios por los milagros. ¿Quién no quisiera ver un milagro de sanidad en un familiar que está a punto de morir, en alguien que ha perdido un miembro de su cuerpo y sea totalmente restituido? Amén, gloria a Dios por ello. Pero los tiempos son diferentes. En la época de los Hechos de los Apóstoles, dice la palabra de Dios que los apóstoles pasaban por la calle y aún la sombra de ellos tocaba a los enfermos y la sombra sanaba. Este no es el tiempo donde la sombra de ningún hombre sane. Dios sana a quien quiera. Aún si hoy quiere hacerlo a través de la sombra, amén, lo puede hacer. Pero entendamos los tiempos de Dios. Es un tiempo donde Él nos está llamando a algo muy diferente. Como dijo Pablo, como dijo Jesús, sin quitar esto, empiecen a hacer esto. No es negar los milagros, las señales y los prodigios, pero sí es entrar en el mover del tiempo de Dios en los últimos tiempos. Mire cómo lo confirma en 2 de Corintios, capítulo 6, 1, 2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. ¿Cuál es el tiempo en el que estamos? La dispensación de la gracia, el tiempo de la salvación, el tiempo del perdón. El tiempo donde Dios quiere que tú vuelvas a Él. Y mire algo importante en Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Yo pregunto, ¿qué será aprovechar bien el tiempo? La palabra tiene que contestarle. ¿En qué está invirtiendo su tiempo hoy? Le voy a decir algo. No todo el que está ocupado está produciendo. Usted puede adquirir dinero. Espiritualmente eso no es producir. Porque hay gente que gana 20 millones al mes y no les alcanza. Y hay gente que con 600,000 pesos nos sobra, ahorramos, guardamos, prestamos y gloria a Dios. Por eso la gente se volvió esclava de 24 horas. La sociedad al día de hoy sumergió al hombre en hora trabajada, hora paga. Hay países en el mundo donde los seres humanos enfriaron, como dice la palabra, su amor, porque a ellos los únicos que les interesa es hora paga. Una hora son $8, son $20, son $50. Es gente que hasta se dopa, se narcotiza para poder trabajar más horas del día y obtener más dinero. ¿A cambio de qué? De perder la verdadera razón de estar aquí. Él dijo, yo les doy un trabajo para que se ocupen, ¿sí? Pero hay algo que vale más que tener una ocupación, porque cuando tu ocupación te sumergió en preocupación, tú no estás en el tiempo de Dios. Cuando tu ocupación te sumergió en preocupación, tú estás fuera del tiempo de Dios. Si tu hogar es lo que te ocupa, y eso es una preocupación constante, eso ya no es el tiempo de Dios. Si tú tienes una relación de pareja, y más que ocuparte, esa relación de pareja te preocupa, esto ya no es tiempo de Dios. Si yo tengo un ministerio y más que ocuparme en el ministerio me preocupo, yo ya estoy fuera del tiempo de Dios. Por eso hay que entender el tiempo de Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Primera de Tesalonicenses 5. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Venga para acá, qué clave tan tremenda. ¿Qué te está ocupando el día de hoy? Han pasado hoy 12 horas. ¿En qué te ocupaste? No dónde estuvo tu cuerpo, dónde estuvo tu mente. Mírame acá. ¿Tú quieres saber la razón del estrés, de la ansiedad, de la fatiga? Cuando tu cuerpo está en un lado haciendo algo y tu mente está en otro. Ahí viene el estrés. Cuando tú te vuelves mecánico en hacer las cosas. Yo conozco personas que se volvieron mecánicas escribiendo en un computador, en un portátil. Lo pueden hacer a ojos cerrados, lo pueden hacer sin estar mirando el teclado. Y al hacerlo, pueden estar mecánicamente haciendo esto y su mente en otro lugar. Son personas que se agotan física, emocional, mental y espiritualmente al 100%. Y tienen que llevar a cabo una actividad extra para sentirse avivados. Alcohol, sexo desordenado y una cantidad de prácticas que les hace pensar y creer que están relajados. Y él dijo que el día del Señor vendrá así, el tiempo del Señor como ladrón en la noche, que nadie lo sabe. ¿Sí? Que cuando digan, oiga, escuche esto, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Nuestro presidente y la guerrilla deberían leer esto. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina
como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, a la iglesia, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, escúchelo el tiempo de la iglesia. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿De qué dormir habla? Hay gente que trabaja de 4 de la mañana a 12 de la noche y están durmiendo. Aquí no habla de cerrar los ojos y reposar el cuerpo. Ahí no está diciendo de reposo. Dormir tiene que ver con muerte espiritual. Hay gente que tiene un activismo total, sale de un trabajo, entra a otro. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué te ocupó hoy? Que esa ocupación te trajo preocupación. Si usted ahorita está desesperado, afanado, preocupado, es porque usted no está ocupado en los asuntos de su padre. La esposa que está preocupada por el esposo o el esposo que está preocupado por la esposa es porque no ocupó el tiempo verdadero en su hogar. ¿Por qué alguien se preocupa? Porque no se ha ocupado sabiamente de sus cosas. ¿Quién es el que no se preocupa? El que se ocupa. ¿Quién es el que preocupa? El que haciendo una actividad extrema vive preocupado. Es más, hay un espíritu de engaño de gente que usted los ve corriendo para todo lado, a toda hora, haciendo una cosa. ¿Cómo está? Trabajando. No están haciendo nada. Plata. Y entre más plata hagan, peor. Porque se vuelven esclavos del Dios falso Mamón, con M. Por eso en Proverbios dijo el Señor, el dinero mal habido, con usura, con ambición, será para aquellos que se ocuparon de lo que se tenían que ocupar. Pero el que se preocupó, lo perderá todo. Lo pierde todo. ¿Sí? El Salmo 39 habla de eso. ¿De qué se preocupa el hombre? ¿Para qué amontonas riquezas si no sabe a quién se las va a dejar? Cuando dice no sabe a quién se las va a dejar, no quiere decir que usted no haga un testamento y coloque todo mi dinero, mi casa y mis propiedades son para mi hijo. Sí, para acabar y destruir a su hijo. Porque usted nunca se ocupó de su hijo, sino se preocupó de hacer lo que todo el mundo hace, pensando que usted iba a ganar vida, mundo y todo, preocupándose sin ocuparse de lo que Dios nos mandó hacer a esta tierra, ocuparnos de los negocios de nuestro Padre. Y aún ocuparse de los negocios del Padre no es hacer una actividad evangelística, musical, eclesial. Hay gente que haciendo una obra eclesial se preocupa y no está haciendo nada. Por eso encuentra uno gente que arranca la carrera como locos y luego no quieren hacer nada con la iglesia ni con Dios. Porque no hay sabiduría, porque todo lo hacen bajo el espíritu de preocupación, no bajo el espíritu de ocupación. Tú que estás pensando que tu hogar se va a destruir, que tus hijos se van a perder, que tu negocio se va a caer, que tu vida es un acabose, que ya vas en mayo y
Las estadísticas financieras no apuntan a lo que deberían apuntar. Tú que estás preocupado en esta noche, es tiempo de entregarle al Señor tu preocupación. Mira, tú que pudiste haber perdido algo a lo que le das valor, salud, familia y el tiempo. Dile: Señor, perdóname por haberme preocupado de lo que tú nunca me ordenaste que me preocupara. Espíritu Santo, toca la vida de tu iglesia, por favor. Cuando tú te preocupas, el diablo te desocupa. Cuando tú te preocupas, el diablo te desocupa de la presencia de Dios. Pídele perdón a Dios. Dile: perdóname, Señor, por dudar de tu divina providencia. Ahora dile: Señor, ayúdame a ocuparme de lo que tú quieres que yo me ocupe. Ayúdanos, Señor, a estar ocupados en los negocios del reino de Dios. Aleluya. Muy bien, mírelo. Dice: por tanto, no durmamos, versículo 6, capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, como los demás, sino velemos y seamos como sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Hace alusión de que hay un tiempo para reposo y hay un tiempo para cada cosa. Pero que nosotros que somos del día, ¿cómo debemos ser los hijos de Dios? ¿Cómo somos? Sobrios, habiéndonos vestido con la coraza ¿de qué? De fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es el tiempo del Espíritu. Es el tiempo del Espíritu. Ya no es el tiempo de la carne. Ya no es el tiempo de lo material. Ya no es el tiempo de lo físico. Ya no es el tiempo de lo que se ve y lo que se toca. Es el tiempo de lo que no se ve y no se toca. Por eso a ti ya no te debe preocupar lo que ves y lo que tocas. Si tú estás en el tiempo de Dios, estás en el Espíritu de Dios. Y el que está en el Espíritu de Dios cumple las características de un hijo de Dios. Nos lo decía el domingo la palabra. Es como pacificador. Ama al enemigo, ora por él, le hace bien, lo bendice. Está en el Espíritu. Ya sea que tengas o no tengas algo material, tú no te preocupas porque lo tienes o no lo tienes, porque tú estás en el Espíritu. Mire la clave tan linda que nos dio el Señor allá en Eclesiastés. Dios colocó eternidad en la mente del hombre. ¿Dios colocó qué? Eternidad. Mira lo que dice Primera de Juan 18:20. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos
anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No está hablando de congregaciones, está hablando de la vida del Espíritu. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto ha sido utilizado para manipular a alguien de que no se puede retirar de una denominación. Y Juan no está hablando de denominaciones. Juan está hablando de los últimos tiempos, la vida del Espíritu. Si usted no permanece en la vida del Espíritu, usted no es de Dios. ¿Qué te saca de la vida del Espíritu? Preocuparte por la vida de la carne. Pero mira, venga, qué sabio es el Señor. Él le dijo, no se preocupe por las cosas materiales. Ocúpese de las cosas materiales. Entonces Él no le dijo que sea un sinvergüenza, un vago, hace nada porque Dios me mandó a que yo no haga nada. Yo ya no me preocupo por nada, yo ya no trabajo, yo ya no me visto, yo no hago nada porque yo soy muy espiritual. No acomode la palabra a su mediocridad. Dios te dio una labor que cumplir, pero dijo, ocúpese de esa labor sin salirse de la vida del Espíritu. Cuando usted cayó en preocupación, se salió de la vida del Espíritu. Cuando usted cae en preocupación, se sale de la vida del Espíritu. Pablo escribía, no os preocupéis por nada, sino presentarlo todo en oración ante Dios, que Él tiene misericordia de nosotros. No se preocupe, ocúpese. ¿Por qué alguien no puede ocuparse sin dejar de preocuparse? Porque no tiene poder de controlar sus pensamientos, emociones y deseos. Y aunque el cuerpo está aquí haciendo una labor, su mente está en el pasado, en el futuro o en lo que no es. ¿Qué es lo que no es? Las imaginaciones y las películas que se monta alguien que no tiene la vida del Espíritu. No hay cosa que haga más daño a un ser humano que las películas que se monta a sí mismo. ¿Sí? Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿La unción qué es? Conocimiento espiritual. Lléname del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Alguien que conoce el porqué y el para qué de las cosas no se preocupa, se ocupa. Cuando tú no conoces el porqué de las cosas, viene algo muy tremendo. El Señor me ha sumergido en estudiar, y lo voy a exponer el próximo domingo, el espíritu que atacó la iglesia al día de hoy. Se llama el espíritu de Absalón. No hablo de Camino de Vida Plena, hablo de la iglesia a nivel universal. El espíritu de Absalón es el tiempo. Y el que no sabe discernir los tiempos y lo que se está moviendo, cae en un activismo. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Que vamos a tomarnos faca, vámonos todos para allá. Y, oye, un momento, ¿quién habla ahí? ¿Qué hay detrás de eso? Nosotros no estamos
para impresionar a Dios. Nosotros estamos para dejarnos impresionar por Dios. Mira, ¿qué tienes tú que no haya sido dado por Dios? ¿Qué tienes tú que no haya sido dado por Dios? Dímelo. Y ahora, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer tú y yo que no sea dado por Dios? Antes de que tú y yo lo imagináramos, Dios ya lo sabía. Bajo ese orden de ideas, venga por acá. ¿Quién puede sorprender a Dios? Yo sí te voy a decir quién lo puede sorprender. El que en medio de estar en una situación adversa, contraria, difícil, se atreve a reposar en Él y ocuparse sin preocuparse. Ese es el que impresiona a Dios. Porque Dios vino a este mundo y Jesucristo, su Hijo único amado, está a la derecha del Padre diciéndole: Padre, qué difícil es la situación que tu siervo José Miguel vive. Porque yo en la carne lo viví, Padre. Yo en la carne lo sentí. Padre, ten misericordia, porque es difícil. Y el Padre ve al siervo José Miguel y se sorprende, porque dice: mi siervo, a pesar de todo, se ocupó de mí y no se preocupó como los demás. Ocúpate de Dios. Ocúpate del Espíritu. Ocúpate de la fe. Ocúpate de lo que es eterno. No trabajes para atesorar donde la polilla y el orín corrompen y corroen, sino atesora allí donde la polilla y el orín ni corrompen ni corroen. ¿Cómo usted va a poder robarme a mí lo que yo tengo, si lo que yo tengo no lo veo ni lo toco? Por lo cual usted ni lo ve ni lo toca, ni usted ni nadie me lo puede quitar, y eternamente es mío. La unción del Santo. Mire lo que dice ahí en el versículo 27, capítulo 2, primera de Juan. Pero la unción, la palabra, la unción es crisa, Cristo, palabra. La palabra que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la palabra misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en ella. ¿Por qué te preocupas? Porque no te has dejado enseñar por la unción que es la palabra, sino por conceptos de hombres. Cuando tú estás enseñado por conceptos de hombres, que al igual que el mundo aparentan algo muy bueno, apariencia, cuando viene la prueba, tú no tienes dónde sostenerte. No tienes. Porque no has querido ocuparte de la unción. A ti te llama más la atención la emoción. Y cuando para ti es más importante la emoción, ¿no es emocionante tener varias casas? ¿No es emocionante tener hartos carros? ¿No es emocionante, Hernán David, tener una cuenta de ahorros donde los ceros se salgan allá de la lista? Uy, qué emocionante. No cambies la emoción por la unción. Si estando en la unción
Dios te regala emoción, la gloria es a Él. Pero mantente en la unción para que la emoción no te traiga preocupación. Si tú estando en la unción te apegas a la emoción, vivirás en preocupación. ¿Cómo vas a salir de la preocupación? Somete tu emoción a la unción y vivirás en bendición. Sal de la preocupación, somete tu emoción, buena o mala, a la unción y experimentarás la verdadera bendición. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y terminemos en Marcos capítulo 1, versículo 15. ¡Ay, qué palabra tan tremenda! Mire lo que predicaba Jesucristo. ¿Qué predicó Jesucristo? El tiempo se ha cumplido. Ya no hay más tiempos. Perdón, no hay más tiempos. Hay dos tiempos. ¿Cuáles son? Kairos, la eternidad, y el cronos, cronómetro. Voy a decirte algo. Mírame acá. En el Kairos no ha sucedido, ya sucedió y va a suceder. Aló. En el Kairos el tiempo es el mismo. Te voy a poner un ejemplo. En el Kairos el pasado, el presente y el futuro son lo mismo. No existe. En el Kairos tú no has nacido, ya naciste y ya moriste. El que pueda recibir esto que Dios nos quiere dar, lo tiene todo. La iglesia dice, y lo dijo Pablo: maldito de mí por este cuerpo, por el aguijón. Por eso Dios le dijo: con mi gracia te basta, porque te di el cuerpo para que impactes la eternidad. Porque siendo tu cuerpo limitado y no eterno, tú que si eres eterno, con ese cuerpo puedes cambiar las cosas. Porque aquí hay espacio y aquí hay tiempo. Allá no. Allá ya vino Jesucristo. Allá no ha venido. Allá está por venir. Aquí tú todavía tienes el tiempo que los que se condenaron allá sean salvos acá. Estoy hablando un lenguaje espiritual. No estoy hablando un lenguaje emocional. Estoy hablando un lenguaje que no entiende aquel que no se ha sumergido en la palabra. Estoy hablando un lenguaje que los que se preocupan no pueden entender, porque nunca se han ocupado de lo que vino a hacer la iglesia a la tierra. Por eso Pablo dijo: ¿de qué me sirve salvar muchas almas si al final me condeno? El tiempo se ha cumplido. Cuando él dijo el tiempo se ha cumplido, en la eternidad que es principio y fin, está dado todo. Ahora entiendo, Padre, por qué Satanás quiere destruir al hombre. Porque el hombre tiene el poder para cambiar los tiempos. Ahora sí entiendo qué es ser imagen y semejanza de Dios. El que dude lo que Jesucristo nos entregó
es porque estás sumergido en tus emociones, en tu alma, en una realidad de vida que te va a condenar, llámese esposo, hijos, salud, finanzas, dinero, lo que sea. El Eterno se hizo hombre y habitó entre los hombres para hacer eterno a aquel que estaba condenado. Y ese somos tú y yo. Pero ocupémonos de la vida del Espíritu. Y aquí está la fórmula. Ni Baldor, ni Aristóteles, ni los físicos matemáticos más grandes que han existido podrían nunca en su razonamiento entender esta fórmula. Porque esta es la fórmula de la salvación. Primero, ya no hay tiempo de otra cosa, sino de ocuparse del reino. Porque Él dijo, el reino de Dios ha llegado. Perdón, si el gobierno de Dios ya está aquí, ¿usted dónde está? ¿Qué espera? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Por eso la iglesia sabe cómo camina. La iglesia no se afana, no se preocupa, se ocupa, porque la iglesia en la palabra fue enseñada, y la que es iglesia sabe los tiempos de los tiempos de los tiempos. Sabe que es buena semilla y que debe haber un tiempo para preparar un terreno, que ese terreno debe ser limpiado, que ese terreno debe ser abonado, ese terreno debe ser arado, y que eso duele. Y que después de que ha sido limpiado y arado, revolcada la tierra, revolcada su mente, revolcado su ser, revolcado y revolcado, la semilla será sembrada para que la riegues, la abones, y en el tiempo de Dios seas como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Ni siquiera el dar fruto depende de nosotros. Es poco a poco. Pero si tú no sabes entregarle tu preocupación hoy a Dios, y esta noche te acuestas con esa preocupación, con ese afán, con ese pecado, con esa tiniebla, día a día te alejarás más de Dios. Día a día te vas a alejar más. No Él de ti, tú de Él. ¿Qué significa que Dios no se separa de ti? Él es Dios. Pero ¿qué significa que tú te separas de Él? Que pagarás consecuencias que Dios no quiere que tú vivas. Ahora, si tú eres sincero en esta noche y dices, me queda difícil, Señor, no puedo. Entonces estás en un tiempo específico de tu proceso donde debes perseverar en aquello que debes perseverar. No es de la noche a la mañana, es un proceso. Y Él dijo, el reino de Dios se ha acercado, y aquí está la palabra clave. ¿Cuál es? Metanoia. Cambien su manera de pensar. Iglesia, audiencia que me sigue por la red, para la iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos es un solo tiempo: cambiar nuestra manera de pensar. El que no cambia su manera de pensar nunca experimentará
el reino de Dios. No te dejes llevar por la realidad. Mira, si no lo sabías, aquellos que fuimos predestinados para sufrir una metamorfosis en la mente, un cambio de naturaleza, pasar de tinieblas a luz, sí, de noche a día, se dio una orden. ¿Cuál? Constantemente debemos ser afligidos y atribulados. Es constante. Yo le voy a decir algo. ¿Tú sabes qué es lo único que verdaderamente aprende uno en el camino del Señor? A amar el sufrimiento. Eso es precioso. Cuando tú amas el sufrir, no por pecar, sino por estar en santidad, tú estás sentado en la mesa de Dios. Pero cuando sufres en silencio, sin defenderte, sin vociferar, sin gritar, cuando te quedas callado, callada y te piden la capa y tú entregas el capote, te piden prestado y tú lo das todo, te piden que cargues una milla y tú le dices, la llevo 2. Cuando sufres por hacer ello, tú padecerás aquí, pero la gloria de Dios, con un peso sobrenatural, reposará eternamente sobre ti. Y después de que partas, y si Cristo no viene antes, sobre tus generaciones, tú dejarás el capot, la gloria de Dios sobre ellos. Nuestra razón de ser no es orar para que Dios nos dé disfrute en este mundo. Si no habíamos entendido, iglesia, es amar el sufrir. En este momento se cambia la película de alguien. Alguien que de pronto dice, Señor, yo no entendía lo que estaba viviendo. Y lo que hasta el día de hoy era consecuencia de tu pecado, la actitud de esa persona que te ataca y te rechaza porque tú le maltrataste, porque tú sembraste aquello. Ahora Dios dice, hasta aquí se cierra ese ciclo. Ahora sufrirás no por consecuencia de pecado, sino porque es tu naturaleza. La Biblia dice que Jesús aprendió a obedecer ¿cómo? ¿Cómo? Con sufrimiento. ¿Cómo así? Luego no era el Hijo de Dios. Tuvo que aprender a obedecer sufriendo. O sea que no quería obedecer. Él era 100% hombre. Y siempre y cuando estemos en esta naturaleza, el obedecer la palabra traerá sufrimiento, persecución, crítica, rechazo. Cada proceso es diferente. Cada proceso es muy personal. No te ocupes del proceso del otro. Sumérgete en tu proceso. No te metas en la vida de otro. No te creas Dios. Aquellos que se creen Dios terminan mal. Por eso Él dijo, no sean maestros entre ustedes. No sean muchos maestros, porque serán ¿qué? Peor condenados. Será mayor la condenación. Cambiar mi manera de pensar es saber que ahora me gusta amar a mis enemigos. Ahora me gusta orar por mis enemigos. Ahora me gusta no juzgar a nadie, no criticar a nadie. Ahora me gusta ser pacífico. Ahora me gusta servir. Ahora me gusta
lo que al mundo no le gusta. Y ahora me disgusta lo que al mundo le gusta, porque me he constituido como enemigo del mundo. Por eso cuando vayas a hacer algo, mírame acá, cuando vayas a hacer algo, puedes hacerlo, pero no con la misma motivación. Si por alguna razón se diera la situación de que tuviese que ir a un lugar donde multitudes van a hacer algo inconscientemente, yo por una razón específica podría estar allí. Estoy allí porque Dios me ordenó que esté allí, pero no estoy allí porque mi ser interior quisiera estar allí. ¿Me hice entender? No es lo mismo ir a un partido de fútbol porque improvisadamente terminaste allí, a que ahorres durante 6 meses para pagar una boleta de 3 millones de pesos y dejes de comer en la casa y dejes de pagar servicios y después termines con qué fanatismo 3 días antes durmiendo en una carpa afuera para ver a tu ídolo y entrar allí a celebrar a Satanás. No es lo mismo. Que usted va pasando por el estadio y cosas de oiga, le regalo una boleta. Por eso cuando tú no te ocupas de que tu vida sea celebración para Él, mírame muy bien, tendrás que preocuparte de muchas cosas. Entonces la gente cambia una emoción pasajera, momentánea, por una preocupación larga. ¿Cuántos han visto esos anuncios de viaje a San Andrés? Viaje hoy, pague mañana. Y gente dice, sí, ya, no hay que pagar nada. No, váyase tranquilo, vaya para San Andrés. Deme el número de la cédula, aquí están los tiquetes. Y se van 3 noches, 4 días a San Andrés. Y duran 10 años de aquí porque les cobran 10 veces más. En lo espiritual es lo mismo. Míreme acá. Cuando una pareja deciden tener genitalidad emocionalmente, tienen que preocuparse toda una vida por haber vivido momentos que no era el tiempo de Dios. Y cuando te vuelves descarado en la vida, que simplemente quieres darle placer a tu emoción, yo soy la consecuencia de un antepasado que se volvió descarado en sus emociones y vendió gran parte de mis antepasados y me vendió a mí. Cristo dijo, a Él no, por Él pagué yo. Y si tú no haces un alto en la vida, cada acción que tú haces, estás vendiendo tus generaciones, porque nosotros no tenemos cómo pagar. Cada vez que tú consumes una sustancia psicoactiva, estás vendiendo tus neuronas. Cada vez que tú consumes cannabis sativa, marihuana, estás vendiendo tu aparato reproductor. Cada vez que tú consumes nicotina, alcohol, sexo ilícito, estás vendiendo lo que Dios pagó y compró en una cruz. Por eso el pecado no paga. Por eso el pecado no paga. Si las emociones fueran pecado, Dios no nos las hubiera dado. Él nos dio emociones para que sean guiadas por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos saben que al día de hoy está en rojo su banco espiritual? ¿Cuántos lo pueden reconocer? Colóquese sobre sus pies.